En este momento, continuando entonces con nuestro simposio, como les dije, vamos a hacer el tema de preguntas y respuestas al final del simposio para el tema de ir avanzando en todo esta y a tratar de abordar todos los temas que tenemos pendientes. Entonces, vamos ahora con el doctor Andrés Ramiro Gómez. El doctor Andrés Ramiro Gómez nos va a hablar acerca de la estimulación cardíaca fisiológica. El doctor Andrés Ramiro es un médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo. Es electrofisiólogo egresado del programa de Medellín del grupo de CES y trabaja como electrofisiólogo en Cali. Doctor Andrés, es bienvenido y por favor, el panel es suyo. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se llama o se denomina estimulación fisiológica y que realmente abarca pues como un deseo que tenemos los electrofisiólogos de cada vez estimular mejor a nuestros pacientes, en parte por los inconvenientes que hemos venido encontrando a lo largo de la historia de la estimulación. En un segundito voy a compartir mi pantalla. Listo. Perfecto. Ok, entonces el tema del que vamos a hablar se llama estimulación fisiológica. Básicamente llevamos 50 años o más estimulando corazones por bloqueo AV, por disfunción sinusal, y lo hemos hecho bastante bien, hemos refinado bastante la técnica, hemos logrado que este procedimiento sea un procedimiento de rutina, incluso técnicamente sencillo, y hemos aprovechado el sistema venoso para hacerlo y para estimular desde la derecha. Sin embargo, con el tiempo hemos visto que la estimulación derecha tiene un precio a pagar. Ese precio a veces es el desarrollo de falla cardíaca, el desarrollo de fibrilación auricular, asincronía cardíaca, cosas que se traducen en deterioro de la calidad del paciente que le queríamos hacer un bien e incluso en pérdida de la calidad de vida y aumento de la mortalidad, ¿cierto? Desde hace un tiempo, entonces, se sabe que la estimulación fisiológica, o sea, no solo estimular desde la derecha, sino estimular idealmente de forma simultánea, como es la activación natural, pues tiene grandes beneficios, ¿cierto? Especialmente pacientes con falla cardíaca, pero no limitado a ese tipo de pacientes. Y pues acá simplemente menciono un metaanálisis donde se encuentra que estimular de forma biventricular tiene un beneficio importante a nivel de la capacidad funcional, especialmente la función ventricular, y que ese beneficio es aún mayor en pacientes que además presentan miocardiopatía por taquicardia. Los pacientes que más se benefician, sin ser los únicos, son los de fibrilación auricular. Entonces ya desde hace un tiempo sabemos que estimular desde el lado izquierdo y desde el lado derecho, ojalá de forma simultánea, pues es más beneficioso que estimular desde el lado derecho simplemente. Quiero hacer una pequeña, un pequeño recorderis de cómo es el sistema de conducción normal. Entonces recordemos que el nodo AB se localiza pues a nivel del triángulo de Koch, el cual está definido por el piso del seno coronario, por el tendón de Todaro y por la valva septal de la tricúspide. Allí en este sitio, entonces tenemos el nodo AB compacto y el eje del sistema de conducción, por así decirlo, pues continúa con el haz de His, que tiene una porción que ingresa en el penetrante, en el septum fibroso, y que allí al final es donde se divide pues en sus ramas derecha e izquierda, ¿cierto? Aquí lo podemos ver en este esquema, lo mismo que estoy diciendo, ya que a nivel de la valva septal de la tricúspide, entonces es donde tenemos la división en las ramas, que es, digamos, en los últimos años nuestro target a estimular. Aquí podemos ver un poco mejor desde el lado izquierdo en el septum membranoso y
entre la valva no coronariana y la valva coronariana derecha. ¿Cuál es la relación con la rama izquierda y la división en sus respectivos fascículos? Y aquí pues vemos el GIS penetrante y la división a la rama derecha y a la rama izquierda. Recordemos que el sistema de conducción, pues esquemáticamente lo dividimos así, pero es mucho más complejo. Tenemos una rama izquierda que tradicionalmente hemos mencionado con 2 fascículos, pero que es muy frecuente que tenga 3 fascículos, un fascículo medio que puede depender del fascículo anterior, del fascículo posterior, o puede estar incluso dependiente de ambos fascículos y terminar de forma arborizada, que es como realmente termina el sistema de conducción a nivel del subendocardio del ventrículo izquierdo. Entonces, aunque esquemáticamente es lindo ver los 2 fascículos, realmente tenemos un sistema mucho más complejo de división y arborización, pero que a la vez nos permite ser un poco más exitosos en la posibilidad de estimular el ventrículo. Estamos hablando de estimulación fisiológica, y la estimulación fisiológica, pues creo que es una bolsa donde hemos comenzado a meter varios tipos de estimulación. Comenzamos con la resincronización cardíaca a través del seno coronario, que hemos denominado como estimulación biventricular, donde llevamos un electrodo a través del seno coronario para estimular desde el epicardio del ventrículo izquierdo, desde la pared posterior y lateral, de forma simultánea o sincrónica con el ventrículo derecho, y esto pues digamos fue un salto importante para tratar de hacer más fisiológico, más sincrónico la estimulación, pero no está exento de problemas. Dependemos mucho de la anatomía, los umbrales son altos, a veces podemos tener estimulación del nervio frénico y obtener resultados subóptimos. Con esto, entonces, pues se desarrolló nuevamente, porque la estimulación gisiana realmente no es tan reciente, pero se retomó la atención en tratar de estimular desde el eje de conducción del sistema de conducción normal. Y con esto, entonces, se han venido haciendo trabajos con la estimulación gisiana, con la estimulación septal ventricular izquierda y con la estimulación de rama izquierda, ¿cierto? Que son básicamente modos de estimulación similar, pero que lo que cambia es realmente el punto donde yo busco o logro mi estimulación, ¿cierto? Para hablar de estimulación, varias cosas. La estimulación cardíaca tiene 2 puntos importantes, y sobre todo hablando de sincronía, la secuencia de activación de los distintos segmentos es muy importante. Aquí a la izquierda de la pantalla podemos ver entonces cómo es la secuencia o la activación de los distintos segmentos cuando estimulo desde la derecha. En rojo podemos ver los segmentos que se estimulan más temprano, y en azul los segmentos que se estimulan más tarde, y vemos pues como claramente hay una asimetría importante entre los distintos segmentos derecho e izquierdo y entre la base y el ápex, mientras que cuando estimulamos desde la izquierda la cosa cambia de manera significativa, ¿cierto? Y hay algunas diferencias sutiles entre estimular desde la izquierda en el ápex, estimular septal y la estimulación, digamos, normal, donde la distribución es mucho más homogénea en los segmentos, pero también hay una secuencialidad. Por eso pueden ver aquí que no es tan homogénea como aquí en el septal, porque la sincronía de la contracción cardíaca también requiere una secuencialidad que es importante respetar, y que en general va desde el septum hacia la pared libre de los ventrículos. ¿Listo? Aquí podemos ver algo similar. Esto es lo que estaba mencionando, cuando la activación normal usualmente inicia desde el septum y va desde la izquierda hacia la derecha, y desde el septum hacia las paredes libres
de ambos ventrículos, un poco más tempranamente en el ventrículo izquierdo. Con los otros sistemas de estimulación, con el sistema de estimulación biventricular endocárdico o epicárdico, vemos cómo la activación es mucho más temprana a nivel de la pared lateral y es mucho más tardía en los distintos segmentos como el septum y el ventrículo derecho. Cuando estimulamos desde la rama izquierda, entonces vemos cómo la activación es más temprana a nivel del septum y se vuelve, es temprana también a nivel de la derecha y se vuelve un poco más tardía en la pared lateral, que respeta un poco más la secuencia de activación normal del ventrículo izquierdo y pues al hacerse a través del sistema de conducción normal, pues nos da una velocidad mejor de activación que es la que se hace desde la activación epicárdica, en la cual pues la activación es a través de los miocitos transmural y no por un sistema de conducción especializado, ¿cierto? Hay varios beneficios de estimular desde el septum, ¿cierto? Entonces, la conducción transeptal es relativamente rápida. Hay una distancia y una velocidad de conducción que son cortas, ¿cierto? Esto ya lo mencioné. Y pues evitamos problemas frecuentes de la estimulación a través del seno coronario y epicárdica, como la necesidad de depender de la anatomía, de canular el seno coronario, que a veces es difícil, que a veces es una estructura dilatada, que puede tener válvulas, el uso de contraste, la posibilidad de encontrar territorios no estimulables por la presencia de cicatrices y la estimulación del nervio frénico, entre otras. Recordemos un poco, entonces, algo más de la anatomía del sistema de conducción que queremos, que es nuestro target, ¿cierto? La rama izquierda y el sistema de conducción, sobre todo después de su división, después del septum fibroso, es una estructura que es prácticamente subendocárdica. Aquí podemos ver el endocardio y que puede estar rodeada de una cantidad variable de tejido conectivo, ¿cierto? Aquí vemos entonces un corte anatómico donde se ve transiluminado el septum membranoso, aquí se ve la división del sistema de conducción y vemos entonces nuestro target. Al igual que las estructuras vasculares, pues tenemos una variabilidad anatómica que tenemos que tener en cuenta. Aquí tenemos dos ejemplos donde el eje del sistema de conducción, tenemos acá el nodo AB penetrante y el inicio del GIS penetrante es relativamente distal y tiene un trayecto relativamente largo respecto del nodo AB compacto, mientras aquí vemos otro caso donde están prácticamente juntos a nivel de la valva septal de la tricúspide, que es más o menos lo mismo que vemos en estos cortes, ¿cierto? Aquí está mucho más cerca, está prácticamente en la inserción de la valva septal de la tricúspide, y acá en fluoroscopia, en oblicua derecha, vemos pues en este esquema el triángulo de Koch dibujado, y vemos pues cómo aquí el GIS está mucho más cerca y acá mucho más lejos por la distancia de este trayecto a la rama izquierda, que es la ubicación que se ve aquí pues pintada con un asterisco rojo. Y todos los que hacemos procedimientos en el nodo AB, los que hacemos ablación de taquicardia por reentrada nodal, hemos visto esta variabilidad que es importante tener en cuenta para evitar complicaciones o para hacer pues, ablaciones adecuadas en esta zona. Este es otro esquema
donde vemos en un corte anatómico dónde está la ubicación del GIS y dónde está la ubicación de la rama izquierda, que es el sitio donde idealmente quisiéramos estimular. Y aquí lo vemos con electrodos puestos en ambas ubicaciones. Aquí hay un electrodo, esta es una imagen fluoroscópica, con un electrodo insertado a nivel de las de GIS en un paciente que tiene un TAVI. Miren que está pues prácticamente contiguo a la válvula, y aquí el electrodo de rama izquierda pues está relativamente distante a la válvula. Aquí está pues donde estaría el otro electrodo, y aquí se ve pues ya el paciente con los dos electrodos implantados a una distancia del uno del otro de aproximadamente 17 milímetros, que es más o menos la distancia pues entre 15 y 20 milímetros, la distancia que está entre las de GIS y la ubicación anatómica de la rama izquierda en general. Con el advenimiento de esta técnica, ¿cierto? Pues entonces de tratar de estimular el eje de conducción normal, se han desarrollado unos criterios para determinar que estamos estimulando efectivamente en esa zona. Tenemos unos criterios morfológicos que dependen de la morfología del QRS, especialmente en la derivación B1, y que básicamente tienen que ver con una morfología de bloqueo de rama derecha. Voy a explicar un poquito mejor eso, pero tienen que ver también con unos criterios de activación del ventrículo izquierdo, que es el tiempo de activación del ventrículo izquierdo, o el tiempo al pico de la R en el ventrículo izquierdo, también se le llama de esta manera, y que están más o menos entre los 75 y los 90 milisegundos, dependiendo del sitio donde esté estimulando. El potencial de rama izquierda o el potencial de GIS, que se menciona en los criterios, sobre todo en los trabajos iniciales, donde estas mediciones se hacían con la presencia de electrodos multipolares y la presencia de GIS retrógrado, entre otras. Entonces, cuando llevo mi herramienta y mi electrodo al septum, al sitio donde creo que voy a hacer mi implante, entonces inicialmente en el sitio hago una estimulación unipolar con una salida alta, aproximadamente a 5 voltios, y esto me debe producir una morfología de W, ¿cierto? Con el notch más o menos en el nadir o relativamente precoz al nadir de la onda del QRS, ¿cierto? Que es lo que vemos acá. En la medida que voy penetrando a través del septum, pues lo que va sucediendo con la estimulación es que esta W va haciéndose cada vez más distal en el QRS, hasta lograr una morfología de bloqueo de rama derecha o una morfología de Q minúscula, R mayúscula, idealmente, lo cual me va mostrando que he avanzado a lo largo del septo, ¿cierto? Hay otros criterios, entonces, está el criterio del potencial de rama izquierda hasta el QRS, y les muestro pues cómo se hacían estas mediciones antes con catéteres multielectrodo, ¿cierto? Y donde podíamos entonces ver el potencial de GIS y el potencial de rama izquierda, ¿cierto? Realmente en términos por practicidad y por validación de otros métodos, pues esto, digamos, ya no se hace de forma rutinaria, pero es un criterio pues que está mencionado. Y como en la estimulación específica de rama izquierda se podía observar una línea isoeléctrica desde el potencial de rama izquierda hasta el potencial del ventrículo, que en la estimulación que no es selectiva, o sea, en la que incluye también estimulación septal concomitante, pues no se observa.
no se observaba. ¿Listo? Los tiempos de activación que tal vez del ventrículo, que es tal vez uno de los parámetros que más se ha estudiado y que creo que sigue pues en estudio, y que creo que es el parámetro tal vez que más utilizamos, ¿cierto? Entonces, estos tiempos de activación salen, digamos, de estos hallazgos o de estas mediciones. La deflexión intrínsecoide de 6 tiene más o menos una duración de 50 a 60 milisegundos, ¿cierto? Y el tiempo o la distancia que hay entre la rama izquierda y el QRS tiene más o menos unos 25 milisegundos. Entonces, en general, se ha asumido que estimulando desde la rama izquierda, el tiempo de activación del ventrículo izquierdo, dado pues por el tiempo hasta el pico de la onda R en B6, es aproximadamente de 75 a 85 milisegundos, ¿cierto? Sin embargo, y que es tal vez un predictor más fiable que la duración del QRS, para decirnos si estamos estimulando en la rama de forma selectiva o no selectiva. Porque, como podemos ver aquí en este recuadro, la estimulación no selectiva de la rama izquierda también nos puede aportar el QRS de manera importante. Entonces, es un discriminador mejor el tiempo de activación del ventrículo izquierdo o el tiempo pues, al pico de la onda R. Sin embargo, en pacientes con daño severo del sistema de conducción izquierdo, en pacientes con bloqueo de rama izquierda o en pacientes con bloqueos distales, pues este tiempo de activación puede ser, puede estar, digamos, prolongado y no ser solamente el tiempo de activación del ventrículo izquierdo el único marcador que nos diga si estamos estimulando de forma selectiva. Entonces, más recientemente se ha estudiado también la diferencia entre el tiempo de activación del ventrículo en B6 y B1, siendo esta diferencia mayor de 40 milisegundos, perdón, aquí está al revés, un criterio que se ha validado como apropiado. Básicamente, a lo que se refiere es que si estoy estimulando desde la rama izquierda, probablemente la activación del ventrículo izquierdo sea un poco más precoz que la del ventrículo derecho, que me la da el B1, y aquí podemos ver esa diferencia. Aquí está la medición al pico de la onda R en B6 y aquí al pico de la onda R en B1 y de esa manera pues se mide la diferencia. ¿Cómo es el procedimiento? Entonces básicamente hacemos una punción de vena subclavia, avanzamos la vaina hasta el sitio, hasta el septum interventricular, hasta el ventrículo, hasta el septum interventricular y introducimos el electrodo, ¿cierto? Hasta que está en contacto con el septum. Allí, entonces, hacemos una estimulación unipolar a 5 voltios y tratamos de determinar el signo de la W. Estas son las condiciones ideales, pero no siempre encontramos, desafortunadamente, este signo de la W. Una vez estamos en el sitio que consideramos apropiado, entonces hacemos algo de rotación en contra de las manecillas del reloj para tratar de coaxializar la herramienta con el septum y comenzamos a girar el electrodo en el sentido de las manecillas del reloj para que éste vaya penetrando el septum, ¿cierto? Y una vez esté asegurado allí, pues podemos soltar la herramienta y dar 4 a 5 giros del electrodo para comenzar a hacer nuestras mediciones. Las mediciones, entonces, básicamente lo que registran son la impedancia y el umbral, y de esta manera vamos dándonos una idea de la profundidad, ¿cierto? También podemos inyectar contraste. La herramienta tiene 2 puertos
aquí está la herramienta y tiene un puerto para inyectar contraste, para tratar también de ver a qué profundidad estamos. Básicamente, las impedancias iniciales suelen estar alrededor de 400 y 500, y en la medida en que vamos penetrando el septum, pues estas impedancias se suben alrededor del orden de los 1000, los 800, 900, y con cada giro pues debemos observar una caída en la impedancia que no debe ser mayor de 200 idealmente, lo cual nos dice que estamos ya probablemente a un nivel subendocárdico, y si tenemos una caída mayor de 400 o 500 ohmios en la impedancia, pues probablemente hemos transfixiado y penetrado el septum interventricular hasta la izquierda. Desde el punto de vista, digamos, de complicaciones, usualmente esto no suele tener ningún inconveniente, pero debemos retirar el electrodo y volver a reposicionarlo, idealmente en otro sitio. Y finalmente hacemos corte de la vaina. Estas son las herramientas de las que disponemos en nuestro medio actualmente, de la marca Biotronic y Medtronic, ambas con un buen desempeño, tienen una, digamos, una morfología similar, donde hay una curva pues para tratar de atravesar el surco AB, y con una orientación septal que nos entrega el electrodo a nivel del septum. Básicamente la única diferencia es, más que en la herramienta, es en los electrodos. El electrodo de la marca Medtronic es un electrodo que no tiene lumen para una guía, y lo debemos, viene ya con el sistema, eh, digamos, afuera, el sistema de anclaje, y lo giramos con nuestras manos, mientras que el electrodo de la marca Biotronic pues tiene una guía, tiene lumen, tiene guía, y con una mariposita lo giramos como hacemos con los electrodos convencionales. Con el tiempo, pues se ha intentado modificar el protocolo y hacerlo simplificado, dado que poner electrodos multipolares, prender el polígrafo y hacer mediciones resulta, además de consumidor de tiempo, pues muy costoso para nuestro sistema, entonces, o para los sistemas de muchos países, y principalmente pues en otros países como la China. Se han evaluado protocolos simplificados, los cuales pues ya tienen una buena validación, y que se desarrollaron de esta manera. Básicamente, lo que se realizó fue llevar pacientes, y con sistemas de mapeo electroanatómico, básicamente hacer una reconstrucción de todo el sistema de conducción, ¿cierto? Aquí vemos eh, el haz de His, vemos la rama izquierda con su fascículo anterior y posterior reconstruido pues con estas esferitas que vemos allá abajo, ¿cierto? Estas son pues distintas proyecciones de lo mismo, y se ubicó el electrodo pues utilizando este sistema de reconstrucción. A su vez, se utilizaron imágenes fluoroscópicas y imágenes de ventriculografía, y básicamente lo que se realizaba era una reconstrucción en la proyección oblicua derecha del ventrículo, ¿cierto? Utilizando como base pues el anillo aurículo-ventricular, que cuando utilizamos video pues podemos observar claramente. Utilizando el anillo aurículo-ventricular como el punto de referencia del ventrículo, se delimitó pues toda la anatomía del mismo hasta el ápex, y se dividía entonces en 9 segmentos. Utiliza un segmento basal, un segmento medio y apical de la misma, digamos, del mismo tamaño, y un segmento alto, un segmento medio y un segmento pues, bajo del ápex, también del mismo tamaño. Y se encontró básicamente que la rama izquierda
en general en la gran mayoría de los pacientes se encontraba ubicada en estos cuadrantes, entre el cuadrante 4, 5, 7 y 8, principalmente en el cuadrante 4 y 5. Entonces, en el protocolo simplificado, básicamente lo que se hizo fue utilizar esta reconstrucción radiológica para llevar allí el electrodo sin necesidad de utilizar pues, electrodos para revisar, pues, digamos, potenciales. Y básicamente lo que se encontró es que en términos de impedancia, en términos de umbral, en términos de tiempos de duración del QRS, los resultados eran prácticamente iguales con el protocolo simplificado versus con el protocolo convencional, pero sí había una reducción significativa en los tiempos totales del procedimiento, en la duración de la fluoroscopia, que es un tema importante, en el tiempo para lograr, digamos, poner la herramienta en el sitio donde se va a realizar la liberación, y en el tiempo para llevar el electrodo hasta un sitio donde yo considero que tiene estimulación de rama, sin diferencia significativa en los umbrales de estimulación. Entonces, digamos, este es el protocolo que simplificado, que ya está validado y que en general estamos, creo, utilizando en la mayoría de los centros donde hacemos pues, implante de electrodos de rama izquierda, y es el que pues, hemos adoptado en nuestro grupo. Les voy a mostrar algunos casos. Entonces, acá tenemos básicamente un paciente con un CRTD que tenía pues unos umbrales de estimulación supremamente altos, perdón, que había perdido estimulación del ventrículo izquierdo. En este caso pues los electrodos están a la derecha, y por esta razón entonces decidimos poner un electrodo de rama izquierda. Aquí podemos ver la herramienta entregando el electrodo. Aquí está la distancia más o menos que está dentro del septum, y vemos cómo la estimulación ya con el electrodo de rama izquierda pues mejora significativamente los tiempos de activación del ventrículo izquierdo y el tiempo o la duración del QRS. Tenemos otro caso de un paciente también con un CRTD, el cual estaba con batería en tiempo de reemplazo electivo, y pues tenemos que tiene efectivamente pues estimulación izquierda, pero con un QRS relativamente ancho, y tenía unos umbrales de captura muy altos con este electrodo ventricular izquierdo bipolar, por lo cual entonces se le puso un electrodo de rama izquierda, con lo cual obtuvimos una mejoría significativa en los umbrales y una mejoría en el ancho del QRS, pues que sigue siendo uno de nuestros principales subrogados, ¿cierto? También hemos hecho para algunos pacientes el implante de electrodos de rama en pacientes con necesidad de estimulación por bloqueo AB, ¿cierto? Entonces, este es un paciente al cual se le puso un marcapasos bicameral, ¿cierto? Pero para la estimulación ventricular se le implantó un electrodo de rama izquierda. Aquí pueden ver una reconstrucción de el septum, y cómo el electrodo pues se intenta ubicar de una forma subendocárdica, ¿cierto? Disculpen un segundito. Para este paciente, entonces, vemos cómo este es los complejos o las mediciones que se obtienen en la medida que vamos introduciendo el electrodo, y una vez llegamos a la rama izquierda, entonces vemos cómo el tiempo de activación se acorta de forma significativa, y bueno, aquí no tenemos un patrón de bloqueo de rama derecha tan claro como en otros,
pero tenemos pues un acortamiento significativo del QRS y del tiempo de activación del ventrículo izquierdo. Y esto es un poco lo que vemos, ¿cierto? Aquí vemos el notch del que hemos hablado, ¿cierto? Cuando estamos ubicando en el septum, el sitio de aterrizaje. Aquí vemos cuando estamos transfixiando el septum, cómo hay una estimulación y un QRS un poco más amplio y un tiempo de estimulación del ventrículo izquierdo también más amplio. Y una vez llegamos a la rama izquierda, entonces tenemos un tiempo de activación y estamos subendocárdico, tenemos un tiempo de activación del ventrículo izquierdo mucho más corto. Y estos pues fueron los parámetros finales de este paciente. Y el electrocardiograma final. También hemos hecho casos en pacientes con bloqueo trifascicular post implante de TAVI. Vemos acá cómo hacemos pues el sistema de partición con la imagen obtenida en oblicua derecha en 30, ubicamos nuestra zona de target, ¿cierto? Y vemos cómo ponemos pues nuestro electrodo de rama izquierda, muy similar al caso que les mostré publicado, relativamente distal a la zona de las de His, que estaría más o menos acá. Esto está entre 1.5 y 2 centímetros distal, ¿cierto? Y vemos cómo entonces se ve, pues una vez llegamos a la zona de estimulación de rama izquierda, una mejoría significativa en la duración del QRS y el tiempo de activación. También lo hemos hecho en pacientes con taquicardiomyopatía por fibrilación auricular y con ablación del nodo AB. En estos pacientes utilizamos un generador tricameral y les ponemos una estimulación de respaldo en el ventrículo derecho, pues porque pues esta zona a veces puede ser inestable y un paciente dependiente no nos gustaría, si hay algún desalojo de electrodos, si hay un umbral alto, que no tenga estimulación de respaldo. Y vemos cómo también tenemos tiempos de estimulación del QRS, de duración del QRS cortos y una estimulación del ventrículo, una activación del ventrículo izquierdo también corta. Y en los pacientes a los que les ponemos electrodos en el derechos, pues básicamente lo que hacemos es que programamos mucho más precoz el ventrículo izquierdo con precocidades entre menos 40 y menos 60 milisegundos, que son los que nos dan los mejores resultados. Esta es la misma paciente, una paciente de 80 años, 2 meses después, pues con una fracción de eyección pasó del 32 al 50, y es lo que se ha visto pues en casos reportados de hiperrespondedores. Obviamente esta paciente, pues quitarle el componente de taquicardiomyopatía le ayuda mucho, pero tener una estimulación permanente fisiológica, pues obviamente protege o mejora esa recuperación de la función ventricular. Aquí otro caso, simplemente para mostrarles los tiempos de fluoroscopia que pueden llegar a ser realmente cortos y es una gran ventaja. Y el caso de un paciente con bloqueo AB con disfunción ventricular importante, al cual se le ordenó un resincronizador y le pusimos un electrodo en el seno coronario cuadripolar, pero también le pusimos un electrodo de rama izquierda, teniendo en cuenta que los umbrales no eran los óptimos con el electrodo ventricular izquierdo y de epicárdico, perdón, del seno coronario. Y aquí vemos la diferencia entre la estimulación biventricular con el electrodo pues, en seno coronario. Vemos que hay estimulación pues, desde el ventrículo izquierdo, pero con un QRS que no es el ideal en términos de anchura. Vemos cómo es la estimulación perdón, esta es la del seno coronario, esta es con ambos electrodos y aquí con el electrodo de rama izquierda activado únicamente. Entonces, sí hay una ventaja importante también en los parámetros o criterios electrocardiográficos.
Perdón. También este paciente lo dejamos programado con una precocidad del ventrículo izquierdo de menos 60. Y finalmente, un caso de un marcapasos bicameral crónico en una paciente que presentó deterioro de la función ventricular sin ninguna otra explicación, excepto pues la de la estimulación derecha y con una trombosis, pues, digamos, proximal en el sistema venoso izquierdo, por lo cual se realizó el implante desde el sistema venoso derecho a nivel de la rama izquierda y se tunelizó dejando un generador tricameral. ¿Listo? Entonces, pues bueno, ya para terminar, hay muchas cosas para decir de esto. Esto es la estimulación de rama izquierda, incluso con protocolo acortado. Va acumulando datos, ya tenemos estudios observacionales grandes y seguimientos casi a 2 años, donde muestran la estabilidad de los parámetros obtenidos inicialmente con este procedimiento. Y estamos pues en el desarrollo ya de estudios clínicos aleatorizados. Todos los que están aquí en rojo son estudios que tienen que ver con estimulación con rama izquierda. Entonces, esto es digamos, un procedimiento desarrollado relativamente hace poco, 4 o 5 años. Entonces, estamos en el momento de construcción de toda la información, de toda la evidencia y pues de los ensayos clínicos ya aleatorizados, que son pues lo que nos va a dar probablemente la pauta en años venideros. Estos son estudios que están para terminar en los próximos 3, 4, 5 años, así que creo que en la próxima década vamos a tener un cambio importante en lo que tiene que ver con la estimulación cardíaca. Algunas consideraciones finales. En general, los métodos fisiológicos, sea la estimulación desde el GIS, desde la rama, desde el septum izquierdo, apuntan a mayor simplicidad y a resultados mejores o al menos iguales a los de la estimulación a través del seno coronario o resincronización cardíaca tradicional, pues que ya está extensamente estudiada. En general, creo que la tendencia va a ser a migrar la estimulación, no solo la resincronización cardíaca, sino la estimulación que hacemos convencional con marcapasos bicamerales a esta forma de estimulación. Tenemos un tema administrativo, ¿cierto? Porque los electrodos son más costosos, la herramienta es más costosa y pues todavía los auditores, las EPS no entienden muy bien esto y no entienden cómo de pronto un marcapasos bicameral sea más costoso y es la razón por la cual incluso ahora pues tenemos que poner generadores tricamerales para pacientes que eventualmente podrían llegar a estimularse con generadores bicamerales. Todavía no tenemos una uniformidad de criterios o puntos de corte en los tiempos de activación del ventrículo izquierdo, pero creo que esto se está construyendo. No tenemos, digamos, una claridad completa de cuáles son los pacientes que de pronto no se benefician o que no son técnicamente apropiados. Nos encontramos con pacientes que tienen septums muy gruesos, que tienen enfermedades infiltrativas, que tienen insuficiencia tricuspidea severa y que hacen difícil posicionar la herramienta o que la hacen más inestable o que simplemente los puntos, los sitios de liberación pues se desplazan. No sabemos mucho qué va a pasar con los electrodos que no tienen lumen cuando tengamos que extraerlos. Tenemos extracción de electrodos crónicos por múltiples indicaciones, ¿cierto? Y pues esta extracción, los sistemas de extracción se basan en el anclaje de estos electrodos y en tener un lumen permeable, ¿cierto? Pero si no tenemos lumen o no tenemos un soporte, pues no sabemos muy bien qué va a pasar con esto. Y lo otro, pues lo que había mencionado, estamos construyendo la evidencia y no sabemos pues exactamente cómo van a ser los desenlaces clínicos en poblaciones grandes, en estudios aleatorizados, pero todo apunta a que van a ser por lo menos no inferiores, sino mejores. ¿Listo? Eso es todo. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad y bueno, este es un tema
que tiene mucha información. He tratado de resumir algunas cosas puntuales, pero sé que quedan muchas por fuera. Muchas gracias, doctor Andrés. Realmente es un tema apasionante y se nota la pasión que le reproduce y que nos muestre su experiencia es bastante favorable. Definitivamente es un tema que para nosotros los electrofisiólogos nos apasiona porque nos une las dos cosas que hacemos, la Sí. estimulación con la electrofisiología, y muy seguramente este va a ser el futuro a corto plazo de la estimulación cardíaca.